Hola, buenas tardes. Espero se encuentren bien. El tema que voy a presentar yo ahorita es el de corteza cerebral. Bueno, vamos a empezar con la estructura. La corteza cerebral está formada por sustancia gris, ya que recubre todo el hemisferio como lo muestra en la imagen. Aquí está. Como lo muestra en la imagen, recubre lógicamente todo el hemisferio cerebral. La corteza es en su lado de la circunvolución es más gruesa y en su lado de los surcos es más profunda y más fina, como más delgadita. A través de los estudios se ha detectado que posee 10 millones de neuronas y no presenta forma definida porque se incrementa al separarse con las fisuras y con los surcos. Se localiza específicamente en el sistema nervioso central y como es una sustancia gris, pues posee células neurogliales y vasos sanguíneos especiales. También contiene células nerviosas especializadas, como las células piramidales, las estrelladas, las fusiformes, las horizontales de Cajal y las de Martinotti. Aquí están. Las células piramidales también se conocen como células de Betz y se encuentran en la circunvolución motora del lóbulo frontal. Son como un tipo tienen dendritas cortas y su axón es un poquito más largo, pero el axón traspasa a través de las capas corticales más profundas. Las células estrelladas son las más cortitas porque tienen un cuerpo celular y los axones más largos, las dendritas más largos y los axones más cortitos, son como unas estrellitas, por eso se llaman así como estrelladas. También se le conocen como células granulosas por su tamaño pequeño y por su axón relativamente corto, como ya lo mencioné. Las células fusiformes se encuentran en las capas corticales profundas y su axón penetra en la sustancia blanca y conecta con los axones de las células de Martinotti, porque también son largos. Las células de Martinotti son las más largas. En las células horizontales de Cajal se encuentran en las superficies de la corteza y mantienen una conexión con las células piramidales a través de su axón también. Las células de Martinotti son células multipolares y se encuentran en mayor cantidad en la parte de la zona cortical superficial y profunda, lógicamente. Estas son las que presentan los axones más largos, pero las dendritas y el cuerpo celular más cortito, como más chiquitito, así como la imagen que estamos viendo aquí. Bueno, también contienen fibras y cada fibra tienen tipos de células especializadas. Las fibras radicales son fibras aferentes y de asociación a través de sus células piramidales, específicamente contienen células piramidales y estrelladas. Las fibras tangenciales se dirigen a la superficie principalmente por la cuarta y quinta capa de la corteza y a su vez estas se compactan y de formas lineadas se desarrollan en áreas sensitivas y crean la banda de Buerger. Aquí a su vez crean la corteza estriada y se localiza y se identifica por su grosor y por su más que nada por su grosor. Las capas de la corteza cerebral, iniciamos con la capa molecular, se encuentran en las fibras aferentes que se originan en el tálamo. Es la región más superficial de la corteza cerebral y por lo tanto aquí existen conexiones sinápticas más estables y de una cantidad más frecuente. Seguimos con la capa granulosa externa. Debido a sus células se encuentran interconectadas con diferentes regiones de la corteza.
También contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. Serían de las células chiquititas. Ahorita en la siguiente diapositiva les muestro una imagen del tipo de células y de las capas de la corteza. La capa piramidal externa, el tamaño de la capa se incrementa a través de la superficie y tiene un límite un poquito más profundo. Presenta axones que se conectan con la sustancia blanca y se conectan con otras capas de la corteza. La capa granulosa interna está compuesta por células estrelladas que se componen de forma muy compacta y estas forman la parte externa de la banda de Buerger. La capa ganglionar tiene células parecidas a la granulosa interna, nada más que están acomodadas de forma compacta y horizontal, y esta forma la parte interna de la banda de Buerger. Y la capa multiforme, bueno, contiene células piramidales que se encuentran en la sustancia blanca. Aquí está la imagen que les mencionaba. Bien, esta sería la capa molecular la más grande. La capa molecular, la principal, o sea, la superior, donde se realizan las diferentes conexiones sinápticas. Y esta sería como un tipo de célula de Martinotti, porque tiene el axón más largo y las dendritas y el cuerpo celular más cortito. Este sería un estrellado. Ese sería como el granular, sería como el piramidal o el granular. Y estas celulitas que están de forma horizontal y compactas forman la banda de Buerger. Esta es la capa externa y esta es la capa interna. Aquí están las capas de la corteza. Estas células estos axones también atraviesan la profundidad de las capas y se conectan con la sustancia blanca. Bueno, vamos a lo que sigue. Bueno, las capas tienen dos tipos de células. Se denominan por granulosos de la segunda y la cuarta capa. La tercera y la quinta no son tan desarrolladas, pero se encuentran en la circunvolución postcentral y en la parte del hipocampo. Tienen una conexión con el hipocampo. Y el tipo de agranulosos se encuentran más desarrollados en la capa 3 y en la 5, no tanto como en la capa 2 y 4. Se encuentran en la circunvolución parietal y el lóbulo frontal. Estas son asociadas con la función motora. Bueno, la organización funcional. Cada actividad depende lógicamente de la región en la que procesan las señales y todas presentan señales y analizan señales sensitivas, motoras y de asociación con diferentes tipos de células. Iniciamos con el lóbulo frontal. La mayoría de las fibras corticoespinales y corticomedulares se originan en esta área. Está situada en la circunvolución precentral posterior. Y del área motora, del área motora o de la cuarta área de Brodmann. El área premotora también se le conoce como el área sexta de Brodmann. Y el área primaria estimula los grupos musculares relacionados con el movimiento específico. Y el área premotora o el área motora secundaria está situado con la regulación de sentimientos, del juicio del sujeto. Produce movimientos como en el pulgar, en la mano, en la muñeca, en el hombro, en el tronco y en la cadera. También se le asocia con los movimientos del esfínter anal y vesicular. El área motora primaria está relacionada con la deglución y el área motora secundaria está medio relacionada con los músculos de la respiración. También el lóbulo frontal presenta el área del lenguaje de Broca,
que participa en la formación de palabras y del habla. Nada más en la forma de decirlas, de formularlas y decir las palabras. También presenta la corteza prefrontal, que se conecta con el tálamo y el cuerpo estriado. El área parietal, aquí se encuentra el área, en la primera, la segunda y la tercera área de Brodmann. Es el área soméstica primaria. Esta analiza la información sensitiva a través de las fibras aferentes y los haces musculares a través de los órganos tendinosos y los órganos articulares. También presenta un área soméstica secundaria y esta participa en los estímulos cutáneos ligeros o transitorios. Por ejemplo, cuando te tocas la piel, o tocas otra piel, o tocas algo suave. Y también participa en el estímulo de los toques con cepillos y golpeteos al momento de realizar la terapia ocupacional con diferentes texturas. Es el área en el que se estimula. Este es el área que se estimula con ese tipo de terapia. La asociación soméstica del área de Brodmann sería la quinta y la séptima área. Contiene diversas conexiones sensitivas y ayuda a la identificación de objetos sin la necesidad de la ayuda de visión. O sea que, por ejemplo, nos ayuda a identificar los objetos cuando está todo oscuro, de que los tocamos y decimos, este es el celular, este es la pluma, este es, no sé, algo así. Y eso es lo que nos ayuda, el área parietal. El lóbulo occipital está relacionado también con los estímulos visuales, con áreas y estímulos visuales. En general, son los estímulos visuales. El área visual puede reconocerse a través del grosor que presenta en la corteza y a través de sus fibras aferentes. Muy bien. Aquí se menciona que la parte derecha del campo visual conecta con el hemisferio izquierdo de la corteza y viceversa. La parte izquierda conecta con el hemisferio derecho. El área visual secundaria está relacionada con el área cortical y el área del tálamo. Ambas están relacionadas con las experiencias visuales pasadas que permiten al sujeto recordar y reconocer y apreciar las sensaciones que vivió en aquel momento. Bueno, ya nos faltan dos lóbulos. El lóbulo occipital es el responsable de las áreas y los estímulos visuales, como ya lo habíamos mencionado, y el lóbulo temporal, y es el último. El lóbulo temporal está relacionado ampliamente con las áreas auditivas y las sensitivas del lenguaje. En el lóbulo occipital se encuentra el área de Broca, el área motora de Broca. Sí, sí, no, sí. En el área motora de Broca, creo que sí lo mencioné. Bueno, el lóbulo temporal es auditiva primaria. Presenta dos áreas, la auditiva primaria y el área auditiva secundaria, y aparte el área sensitiva del lenguaje de Wernicke. Las áreas auditivas primarias y secundarias son relacionadas con la recepción de sonidos de baja frecuencia y la identificación de sonidos que ya hayan sido guardados anteriormente en la memoria. El área sensitiva del lenguaje de Wernicke está a través de sus fascículos arcuatos, como se llaman específicamente en esta área, permite entender el lenguaje escrito y hablado, lo que nos permite hacer la comprensión lectora y analizar lo que estamos escribiendo, lo que nos van dictando para escribir. Otro tipo de áreas corticales sería el área del gusto, el área vestibular y el área de la ínsula. El área del gusto contiene fibras ascendentes al tálamo que relacionan la información mediante los sabores y los sabores recordados. Nos hace como que si tenemos algún sabor que ya no hayamos experimentado después de mucho y lo volvemos a experimentar, nos regresa el recuerdo del sabor. El área vestibular está relacionado con el movimiento de la postura y el movimiento de la cabeza y de los ojos. Por ejemplo, si yo me acuesto, el movimiento de mis ojos va a estar acorde a la postura en la que se encuentra mi cabeza. Si me levanto, los ojos también van a estar acordes al movimiento de la postura de la cabeza.
Y el área de la ínsula se relaciona con el área para planificar y coordinar movimientos articulares necesarios para el lenguaje, únicamente para el lenguaje, para realizar este tipo de habla, para realizar expresiones faciales, es en esta área de la ínsula. Bueno, hay muchas lesiones que se pueden presentar en, en este tipo de áreas, en este tipo de lóbulos, lo cual afecta muchísimas cosas. Por ejemplo, el área motora del lenguaje de Broca, cuando se daña, produce una fascia de expresión, o en el área de Wernicke, en el lenguaje de Wernicke, produce una fascia de compresión. Entonces, lógicamente, dependiendo de la localización de la lesión, es la consecuencia que se va a presentar. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención.